Bienvenidos al curso Liderazgo y Resiliencia ante Desastres 2019. Este curso es ejecutado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Ciencias de la Tierra con la colaboración del Institute for Disasters and Fragility Resilience de la Universidad George Washington y la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta clase es la primera del módulo virtual 1 que tendrá una semana de clases presenciales en Honduras, siendo esta la primera fase del curso. Esta presentación tendremos dos bloques. El primer bloque es la introducción al módulo y dinámica de trabajo y el segundo bloque conversaremos sobre conceptos básicos de la gestión de riesgos. Bien, iniciaremos el bloque 1, introducción al módulo de dinámica de trabajo, en donde primero se hará la presentación de la facilitadora, la planificación de las aulas virtuales y la dinámica del trabajo. Primero, yo soy la facilitadora y mi nombre es Claudia Rivera Escorcia. Soy nicaragüense, pero vivo en Brasil. Aquí pueden ver mi correo electrónico de contacto, que ustedes ya lo tienen en el brochure, y me gustaría hablarles un poquito sobre mi perfil académico. Yo soy arquitecta. En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua saqué una maestría en evaluación de riesgo y reducción de desastres y posteriormente me mudé a Suecia por un tiempo para hacer mis estudios de doctorado en ingeniería de sistemas seguros, o sea, de gestión de riesgo. Las áreas de trabajo en las que he desarrollado mis investigaciones es sobre gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y todo esto siempre con un enfoque en la planificación urbana y la gobernanza de riesgos. Actualmente soy profesora visitante de la Universidad Federal de Alagoas, acá en Brasil, y me gustaría contarles un poquito que trabajé durante 10 años como investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en donde los últimos 2 años del 2016, bueno, ya estamos en el 2019, ¿verdad? Fui coordinadora del área de gestión del riesgo del Instituto de Geología y Geofísica. Entonces, para mí es un gran placer poder contar con ustedes, con su participación y su experiencia, para que nosotros tengamos un espacio dinámico y abierto para poder platicar un poquito sobre estos temas que son muy interesantes. Bueno, hablamos ahorita sobre la planificación del contenido del módulo virtual 1. El módulo virtual 1 consiste de 7 semanas. No están completas las 7 semanas, pero básicamente es ese el tiempo que vamos a tener que dedicar. Primero vamos a tener la semana del 28 de enero al 1 de febrero, que es la que estamos corriendo en este momento, la estamos ejecutando, en donde veremos la introducción al módulo y la dinámica de trabajo. También hablaremos un poco sobre los conceptos básicos de la gestión de riesgos. En la siguiente semana, que es del 4 de febrero al 8 de febrero, miremos la primera parte sobre generalidades sobre las amenazas naturales recurrentes en la región. Y en la semana 3 continuaremos con este tema, que es un poco amplio y por eso hemos decidido ponerlo en 2 semanas, que finalizaría el 15 de febrero. Continuaremos del 18 de febrero al 22 con temas de vulnerabilidad y métodos de análisis. Continuaremos la semana número 5, que es del 25 de febrero al 1 de marzo, con gestión de riesgos y el ciclo de desastres. Aquí vamos a platicar un poquito sobre las diferentes fases. Y posteriormente el bloque de la semana 6 y 7 lo pusimos juntos, porque aquí vamos a tener una dinámica diferente también en la semana 4 y 5. Esa información les va a llegar a su correo electrónico a su debido tiempo. Y en la última semana veremos los que son los marcos de trabajo internacionales, regionales y nacionales. Entonces, la dinámica de trabajo prácticamente cada día tiene asignado un propósito. El lunes, los participantes recibirán un correo con las indicaciones para descargar la clase con la asignatura. O sea, el día de hoy ustedes recibieron un correo que les redireccionó a esta presentación. Y también esta presentación contiene una pequeña tarea al final que después ustedes la van a conocer. Lo que responde martes a jueves, nosotros vamos a trabajar, ustedes van a estar trabajando sus asignaciones y pueden enviar lo que es sus consultas y preguntas a mi dirección de correo que ahí aparece, criverescorcia@gmail.com. Los viernes se realizarán los foros de discusión, que es aclarar dudas, hacer preguntas, compartir ideas y todo lo referente a los temas que nosotros discutimos en las clases de los lunes y también las tareas y las lecturas que pueden tener durante este periodo.
Bueno, como ven, las asignaciones serán recibidas a más tardar de 10 de haber sido indicadas y siempre se les pide por favor enviármelas a mí, a mi correo electrónico y con copia a la coordinación, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, vamos a hacer como un pequeño detalle de la primera semana que básicamente va a ser la misma dinámica en todas las siguientes. Primero vamos a tener la semana 1, como ya les expliqué, vamos a tener el contenido escrito. Los lunes vamos a tener la clase, ya sea que yo les envíe una clase como en este momento la estoy grabando, o le envía una asignación de lectura o algo. Todo esto va a ir variando a medida que vayamos avanzando en el curso. Lo que son los martes, los miércoles o los jueves, ustedes pueden ir trabajando en sus asignaciones, incluso parte del lunes si tienen tiempo. Nosotros estamos conscientes que ustedes trabajan y que tienen que adaptar su tiempo para el curso. Y los viernes vamos a tener los foros de discusión a través de Skype, como se les fue indicado en el correo electrónico. Este viernes va a ser un poco particular porque vamos a dar la bienvenida, que sería la coordinación de la universidad. A las 10 de la mañana, una vez que ellos concluyan, nosotros abriremos el foro. En este momento vamos a estar en una etapa de pruebas, vamos a ir aprendiendo un poco en el proceso, no se estresen, vamos a ir poco a poco, pero sí les pido que por favor vayan enviando sus direcciones de Skype, ya sea a mi correo, ya sea que me manden una invitación a Skype o se lo manden a los coordinadores del programa y así todos nos mantenemos comunicados. Entonces, aquí les hago una lista de notas importantes y hago hincapié en la dinámica por si algo no quedó claro en las partes anteriores. Primero, vamos a tener los lunes, los que son las instrucciones y las clases. Siempre recuerden enviar las que son las asignaciones a mi correo electrónico y con copia de la coordinación. Por favor, entregar esas asignaciones a un máximo de 10 días. Después de esos 10 días se cierra el formato. Por ejemplo, en este momento vamos a tener formato de Google. Posiblemente tendremos otra dinámica, pero ya a partir del miércoles, ya no, a partir, perdón, de 10 días que ya se indicó, va a ser retirado en línea. Entonces les pido por favor que sean un poco constantes. Prometo no dejar tareas tan pesadas, porque sé que siempre tiene que coordinarse con su tiempo. Siempre recuerden que los jueves vamos a estar recibiendo los que son las preguntas, comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que ustedes crean conveniente comentar con nosotros. Y siempre sería bueno enviarlo a mi correo electrónico con copia al correo de la coordinación. Y como ven, el último día de la semana, que es viernes, nosotros vamos a tener siempre el foro de discusión vía Skype y aquí ustedes pueden ver lo que es la dirección, mi dirección en donde vamos a crear un grupo para tener esas conferencias. Y va a ser muy agradable poderlo ver este 1 de febrero, siempre en la bienvenida que te va a dar la universidad. Entonces, estemos claros de que todo lo que se va a ir haciendo se va a ir comunicando a través de correo electrónico. Entonces, para ello, estoy haciendo una lista de cosas que a ustedes no les conviene olvidar. Primero es enviarnos su usuario o agregarme sus contactos a través de mi dirección, mi perfil en Skype. Por favor, revisen sus correos electrónicos cada lunes, porque los lunes ustedes van a recibir todas estas indicaciones. También es muy importante y va a ser tomado en cuenta que ustedes tengan la participación en los foros. Es muy importante porque así nosotros vamos a cumplir con la finalidad del curso, que ya les voy a explicar un poquito más adelante. Ya saben que nos tienen que enviar las asignaciones a más tardar 10 días después de que fueron enviadas. Y para consultas siempre ustedes pueden utilizar mi correo electrónico para asuntos de coordinación logística y gestiones académicas de la universidad. Pueden mandar sus comunicaciones a la coordinación, que sería con Joselina Matamoros. Y para asuntos de asistencia técnica vamos a tener a Nelson Sevilla y aquí está su dirección. Entonces, estas son notas que a ustedes les conviene mucho tenerlas en cuenta, así que no las olviden. Entonces, vamos a platicar un poquito. ¿Por qué iniciamos el módulo desde lo básico? Todos acá, de alguna forma, han estado relacionados con la temática de desastres. Algunos de ustedes pueden ver en sus perfiles que tienen muchos años trabajando. Hay personas que apenas están iniciando y hay personas que han experimentado lo que es un desastre. Todos esos nos hacen unos genios, ¿no? En esto. Sin embargo, como nosotros tenemos ahorita diferentes niveles de conocimiento y de experiencia, vamos a comenzar desde la parte básica para poder establecer todo lo que es la parte conceptual y después estar seguros que en lo que continúan los módulos vamos a hablar en el mismo idioma. Entonces,
El método de enseñanza que vamos a aplicar va a ser un método interactivo. O sea, que este tipo de método va a tener clases, pero la idea de las clases no es llenarlos de conceptos, sino responder interrogantes, resolver problemas y poner en práctica todo ese conocimiento que ustedes ya tienen o ese conocimiento que se va a adquirir. Entonces, lo más importante y lo más enriquecedor de todo esto es que todos ustedes tienen perfiles diferentes, profesionales, tienen niveles académicos diferentes, también han tenido experiencia en el campo, hay otros que no, pero toda esa interacción nos da un espacio muy rico para la enseñanza. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, promover la cooperación entre ustedes. Lo más importante de todo esto es compartir, compartir experiencia y no tener miedo en decirlas. Entonces, hay algo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención y vamos a platicar un poquito. Cuando a ustedes se les pidió información acerca de ustedes mismos, ustedes dieron diferentes respuestas y eso era lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior. Algunos de ustedes dijeron a la pregunta aspectos relevantes de su experiencia profesional en los temas de gestión de riesgos, habían unos que decían, tengo conocimientos generales. Otros decían, tuve la oportunidad de trabajar en el hotel, lugar donde evacuaron a todos los colaboradores, huéspedes y visitantes del lugar. Acá. Hay personas que dijeron, ninguna. Hay personas que son especialistas en sistemas de alerta temprana, más de algunos lo son. Hay otros que han participado en actividades de prevención, que han tenido la riqueza de poder participar ya en el campo, y hay personas que, a pesar de que no tienen experiencia aplicada, están muy conscientes de que estos temas son sumamente relevantes y principalmente para enriquecer el trabajo como tal y también para poder lograr los objetivos comunes de la gestión de riesgos. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, toda esta riqueza de conocimiento, de experiencia e incluso la no experiencia, siempre nos va a traer un espacio para compartir y cuál va a ser el resultado. Cada día nos volvemos más expertos, cada día nos volvemos más genios, ¿por qué no decirlo? Entonces, vamos a comprender que esa es la dinámica. Todos pueden hablar, todos pueden analizar, reflexionar y hacernos parte de ese proceso para que todos vayamos aprendiendo en el camino. Ya nosotros platicamos sobre la dinámica de trabajo, la planificación y cómo nosotros esperamos trabajar durante el curso virtual. Ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la gestión de riesgo y esta parte contiene la parte sobre desastres, concepto de riesgo, tipos y sus componentes, la gestión de riesgos y la resiliencia. Primero vamos a ver qué es un desastre. Casi todas las definiciones que en este momento estoy presentándole a ustedes son las definiciones dadas por las Naciones Unidas, que es la entidad internacional más relevante en el campo. Nosotros vamos a ver ya al final del módulo cuáles son todas esas organizaciones que han contribuido y que siguen trabajando en estos temas. Entonces aquí ustedes pueden ver el enlace de dónde estoy tomando esta información. Así como esta diapositiva, hay otra diapositiva donde tienen esa fuente y ustedes pueden indagar un poquito. Entonces, volviendo a qué es un desastre, es definido por las Naciones Unidas como una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos, ambientales y que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo que es un desastre es cuando ocurre un evento que excede la capacidad para responder y recuperarse de una comunidad de una forma muy sencilla. Entonces, para poder ilustrar esto, aquí yo tengo un ejemplo muy básico, muy sencillo, que es cómo nosotros, cómo esta pequeña niña va a enfrentar la catástrofe que acaba de suceder. Primero nosotros tenemos acá en el círculo marcado la posible amenaza que creó su desgracia, por así decirlo. Nos podemos pensar que el viento fue muy fuerte y botó su helado o que el perrito la empujó porque estaba también interesado en eso. Bien, aquí hubo un momento, un fenómeno, algo que sucedió que provocó la pérdida de algo que ella valora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de vulnerabilidad? Es que quizás el cono que ella tenía no era lo suficiente estable para poder llevar su helado
Y otra cosa muy importante es la capacidad de enfrentar las consecuencias. Cuando nosotros estamos hablando de desastres, estamos hablando de la pérdida de lo que se valora. El valor que uno le da a las cosas, a las personas, a la cultura, a lo tangible o lo intangible, es algo que define qué puede ser un desastre. Y principalmente es que eso que acontece va a superar las consecuencias, va a superar, perdón, la capacidad de esa persona, de ese grupo, de esa comunidad o país, incluso región, de enfrentar cuáles son esas consecuencias negativas. Aquí no sabemos si la pobre niña va a ser regañada por sus papás porque botó el helado o por simplemente no tiene dinero para comprar otro. Entonces podemos suponer muchas cosas, pero este es un ejemplo de lo que es un desastre y la complejidad que puede tener este concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de desastres, nos estamos asociando con el concepto de riesgo. ¿Qué es el concepto de riesgo? Las Naciones Unidas lo definen como la combinación de la probabilidad que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. También Alan Lavelle, uno de los más representativos autores a nivel de Latinoamérica, extendió un poco más esa definición como la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Esta definición es muy rica porque vamos a ver casi todo lo que compone esta definición más adelante en esta presentación. Pero si hay algo que ustedes ven que es repetitivo siempre, que el concepto de riesgo siempre lleva asociada la palabra probabilidad de que se produzca algo. Probabilidad de que eso que se produce, el evento, una sustancia química, cualquier fenómeno que cause daño, pueda tener una implicación de una pérdida económica, social o ambiental de cualquier tipo que sí pueda crear un daño hacia una comunidad. Y también es muy importante ver que se habla de periodo de tiempo definido. Y entonces aquí esa relación amenaza y vulnerabilidad está dada también en las definiciones clásicas de riesgo. Aquí podemos ver que la definición de clásica de riesgo es que riesgo es igual al producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Y este concepto de riesgo aún se encuentra bajo discusión, bajo desarrollo, pero hay muchos autores que en esta fórmula integran más componentes. Hay autores que integran el componente económico, hay otros autores que integran el componente de capacidad y u otros más que pueden ser relevantes en el análisis de cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque el riesgo es contextual. Nosotros no podemos crear una ecuación única para todos los casos, ya que todos los componentes del riesgo son muy particulares dependiendo de los diferentes contextos. Entonces nosotros ahorita vamos a tomar esta pequeña ecuación y vamos a extenderla un poco. Entonces, ¿qué es amenaza? Amenaza puede ser un fenómeno, una sustancia, una actividad humana, una condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones o otros impactos de la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Entonces, amenaza es cualquier fenómeno que puede causar un daño, en otras palabras, y muy simple. Entonces, las amenazas se pueden dividir por su origen. Muchas veces hay clasificaciones un poco más generales que las que estoy presentando aquí. Amenaza puede ser amenaza natural y amenaza antrópica. Acá estoy presentando la división propuesta por las Naciones Unidas, que son que las amenazas pueden ser divididas como amenazas naturales, amenaza socionatural y amenaza tecnológica. Ahora yo voy a explicarles un poco qué significa cada uno para entender la lógica de esta división. Primero, la amenaza natural, definida siempre por las Naciones Unidas, es un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales, económicos o daños ambientales. Amenaza puede ser cualquier fenómeno que pueda causar un daño que tenga un origen natural, tal como lo dice la palabra. Y aquí nosotros estamos viendo una tormenta, por ejemplo, puede ser una amenaza de origen natural. Las amenazas de origen naturales pueden ser clasificadas, existen muchas clasificaciones, pero la más reciente que he encontrado es esta. Está en inglés, pero aquí vamos a estudiar un poquito.
Aquí ustedes pueden ver siempre la referencia. También siempre de las Naciones Unidas. Esta es MDAT, es el sitio web donde se encuentran casi todas las estadísticas que son efectuadas con las Naciones Unidas con la participación de otras organizaciones. Entonces, después de este paréntesis, vamos a entrar un poquito a analizar cuál es esta clasificación. Las amenazas naturales pueden ser clasificadas como geofísicas, hidrológicas, meteorológicas, climatológicas, biológicas y ahora tenemos una nueva clasificación extraterrestre. Entonces, las geofísicas pueden ser los que son los terremotos, los deslizamientos o movimientos en masa cuando son secos, cuando el material es seco. La actividad volcánica también. Hidrológico tenemos lo que son las inundaciones, también esos movimientos en masa, pero que ya tienen una componente de agua que lo hacen más fluidos, y lo que son las olas. En meteorología tenemos lo que son las tempestades, las tormentas, las temperaturas extremas y también la neblina. Climatología, lo que es las sequías y también los problemas glaciales, los los incendios forestales, y también vemos las biológicas, pueden tener los accidentes con animales, las epidemias y también lo que es ser infectados por insectos. Y las extraterrestres, que es algo sumamente interesante, puede ser el impacto de algún cuerpo en el exterior y también el clima exterior en el universo, que ese ya es otro asunto un poquito más complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de amenazas socionaturales, que es la segunda en la clasificación, básicamente y de una forma muy sencilla es la combinación que puede tener una amenaza de origen natural con una amenaza de origen antrópico. Entonces, si tenemos esta combinación, podemos tener una amenaza socionatural. Son eventos relativos a ciertas amenazas geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencias de tierra, sequía, que surgen de la interacción de las amenazas naturales con los suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados. Cuando nosotros vemos recursos naturales explotados o degradados, estamos conscientes que estamos hablando de la actividad humana. Entonces aquí puse como ejemplo un ejemplo de subsidencia. Aquí nosotros podemos tener una infraestructura hecha por nosotros, los seres humanos, en la parte superior y quizás se encuentra ubicada cerca de un área de minería. ¿Qué puede suceder? Que una vez que se haya explotado esta galería, puede que hayan transportado el trabajo de la minería a otro lugar o incluso cuando lo están trabajando, y esto puede crear un colapso, creando un hundimiento del suelo y dando un proceso de subsidencia. ¿Qué vemos acá? Que la actividad humana está provocando un proceso que es totalmente natural, como es la subsidencia. Entonces, bueno, no en todos los casos es natural, pero en este caso podría ser. Entonces, nosotros tenemos que la amenaza socionatural es la combinación de esas amenazas de origen natural con la influencia de los seres humanos. Y amenazas tecnológicas podemos ver que son aquellas que se originan a raíz de las condiciones tecnológicas e industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o en actividades humanas. Entonces, amenazas tecnológicas nosotros podemos ver que puede ser una planta nuclear, puede ser que no haya sido bien manejada, ¿verdad? Pueden ser diferentes elementos a que nosotros estamos expuestos y también de alguna forma necesitamos dentro de nuestra vida moderna. Entonces, ahora ya pasamos a entender un poco lo que son las amenazas y su clasificación y vamos a hablar lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad describe el grado de resistencia o susceptibilidad de un sistema socioeconómico con respecto al impacto de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales. En otras palabras, la vulnerabilidad se determina por una combinación de factores como la concienciación existente sobre los peligros, las condiciones que presentan los asentamientos humanos, la infraestructura, las políticas, la administración pública y las habilidades organizativas en todos los campos de la reducción de desastres. Y también cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, hablamos de aquella fragilidad que nos hace ser más susceptibles a tener impactos negativos debido a cualquier amenaza. Entonces, muchas veces la gente puede clasificar como
como la vulnerabilidad más clara, más latente, incluso más grave, es la pobreza, que existe en muchos países del mundo, en varios sectores, y eso crea condiciones para que los desastres sean exacerbados. Entonces aquí nosotros podemos ver que la vulnerabilidad se puede definir de muchas formas, se puede clasificar de muchas formas, pero vamos a clasificarla en dos grupos muy simples, la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad física puede ver todos los aspectos físicos, los aspectos ambientales, y la vulnerabilidad social puede cubrir los que son económicos y sociales, e incluso mucho más. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad física, estamos hablando de la función de los elementos expuestos. Se refiere a la localización de la población en zonas de riesgo físicos, a la condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una ubicación de menor riesgo, condiciones ambientales y socioeconómicas, y la vulnerabilidad estructural está referida también a la falta de adecuación de las construcciones y obras civiles. Todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, con los aspectos físicos, incluso con los aspectos ecológicos, estamos hablando de la vulnerabilidad física. Y la vulnerabilidad social es aquella que por sus condiciones basadas en estatus socioeconómico de las personas que sufren a la exposición están propensas a ubicarse en áreas altamente expuestas y tener deficiencias en su capacidad para afrontar la amenaza y adaptarse. Es decir, cuando nosotros tenemos aspectos de vulnerabilidad física social, estamos hablando de aquellos aspectos que impiden de alguna forma que esas personas puedan dar atención ante esos fenómenos que están sucediendo. Pueden ser por aspectos culturales, por aspectos técnicos, por aspectos religiosos, por aspectos institucionales. Entonces, nosotros podemos ver que la vulnerabilidad puede ser económica, política, técnica, ideológica, educativa, cultural, institucional. Cuando hablamos de vulnerabilidad social estamos hablando de un cambio muy amplio, pero también muy interesante para explorar, porque nosotros podemos tener una vulnerabilidad física y es muy clara verla, muy clara determinarla. Hay muchas personas, incluso que no necesitan ser expertos en ingeniería para poder ver que una vivienda puede ser susceptible con una mala infraestructura, pero la vulnerabilidad social se hace un poco más difícil, más compleja. Eso estudio porque tiene que ver mucho con los procesos comunitarios, con los procesos políticos, procesos sociales, etc. Entonces, cuando hablamos de la población, las propiedades, los sistemas y otros elementos presentes en la zona donde existen amenazas que se encuentran bajo la influencia de esas amenazas, estamos hablando del grado de exposición. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, este concepto siempre va ligado con el grado de exposición. Entonces, los grados de exposición pueden ser medidos a través a través de la cantidad de personas o los bienes que se encuentran en esas áreas. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo el grado de exposición aquí es muy evidente. Estamos viendo un habitante con una casa un poco precaria, hecha de madera y de una manera informal, en una ladera que tiene material posiblemente fácil, suelto, fácil de caer y también expuesto a actividad climatológica, meteorológica del área. Entonces, eso podemos verlo como el grado de exposición, siempre asociado a la vulnerabilidad. Entonces, esta diapositiva es para resumir que riesgo es toda probabilidad. Esto está mal puesto, esta es la definición de desastre. Esa sería la primera pregunta para la tarea. ¿Cuál es ese concepto? Porque se me fue la diapositiva, disculpen. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, aquí voy a poner un ejemplo muy fácil. Estamos hablando de algo, la amenaza, que puede ser un fenómeno con el potencial de crear daño, un elemento expuesto y vulnerable, y la probabilidad que, como nosotros bien sabemos, el correcamino abre la puerta y ¡puf!, el coyote explota. Entonces nosotros tenemos siempre esa probabilidad de que sucede algo y se dé esa combinación entre amenaza y vulnerabilidad. Ahora nosotros lo vemos con un ejemplo claro. Estamos viendo que
Estas casas están en una zona vulnerable porque no son áreas apropiadas para construir. Su infraestructura no está hecha para poder resistir ese tipo de erosión que está sucediendo en ese momento, y entonces su nivel de vulnerabilidad es bastante alto, y ya que es una imagen general que encontré por ahí que explica muy bien, podemos ver que quizás el suelo tenga saturación de agua y hubo lluvias que provocó la erosión y consiguientemente el colapso de la casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que amenaza podría ser el posible fenómeno que aconteció aquí, que fue la erosión, el deslizamiento que se está dando por acá. La vulnerabilidad es la infraestructura ineficiente para poder estar ubicada en esta ladera. ¿Y qué tenemos acá? El desastre. El desastre de la destrucción de esta casa. Por consiguiente, siempre hubo el peligro de la probabilidad de que esto sucediera. Entonces, de una forma muy clara, nosotros podemos ver tanto de manera conceptual como de manera ya aplicada en la realidad, cómo podemos entender el concepto de riesgo. Y riesgo puede ser también definido de muchas maneras. El riesgo puede ser clasificado como aceptable, como intensivo, extensivo y residual. Vamos a comenzar explicando un poco cuál es el riesgo aceptable. Según las Naciones Unidas, es el nivel de las pérdidas potenciales de una sociedad o comunidad considerada aceptable según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales existentes. Es decir, que en términos de ingeniería también se utiliza que el riesgo aceptable es para evaluar y definir las medidas estructurales y no estructurales que se necesitan para reducir los posibles daños. Es decir, hasta dónde yo puedo lidiar con ese problema. Si yo puedo tomar esas decisiones, hasta dónde yo puedo, mi capacidad económica me permite, yo puedo decir, sí, yo puedo vivir en esta casa porque yo puedo hacer un muro de contención que va a evitar que eso se caiga, y de ahí estoy creando un riesgo aceptable. Entonces, este es un ejemplo informal que no es hecho con ingenieros, pero es la forma de riesgo aceptable con lo que viven estas comunidades. Ustedes pueden ver que son personas que viven en áreas de inundaciones cercanas, donde probablemente tengan sus medios de vida muy cerca, y lo que hicieron fue adaptar sus viviendas a este tipo de inundaciones, y de alguna forma ellos viven aceptando ese riesgo de inundaciones o tormentas que pueden haber. Ahora, lo que respecta al riesgo extensivo es relativo a las amenazas existentes, de los cuales pueden conducir al surgimiento de impactos potencialmente catastróficos de desastres que incluirían una gran cantidad de muerte y pérdida de bienes. Es decir, estamos hablando que es el riesgo, lo puedo llamar clásico, no es la palabra correcta, pero sí lo puedo llamar clásico, es el que nosotros siempre vemos más evidente en los medios de comunicación, porque es algo que ¡pum!, acontece de una forma súbita y que tiene unas grandes consecuencias negativas de manera catastrófica. Entonces, un ejemplo de este riesgo podemos ver el tsunami que aconteció en Japón en el 2011, que fue en un área bastante poblada. Fue un terremoto de magnitud 9 que creó olas hasta de 40 metros de altura, dejando menos de 6.000 muertos, fueron 5.893, 152 heridos y 2.556 desaparecidos. ¿Qué pasó acá? El riesgo intensivo es una característica muy propia de áreas densamente pobladas o ciudades muy grandes, en donde sucede un fenómeno y las consecuencias son altamente dañinas. Entonces, aquí ustedes pueden ver un poco más de información. Aquí les puse el enlace. Entonces, cuando nosotros hablamos del riesgo extensivo, es el riesgo generalizado que se relaciona con la exposición de poblaciones dispersas a condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja o moderada, a menudo de naturaleza altamente localizada, lo cual puede conducir a un impacto acumulativo muy debilitante de los desastres. Esta es la palabra clave para poder entender el riesgo extensivo, impacto acumulativo. Así como nosotros vimos que el riesgo intensivo sucede de una manera súbita en lugares altamente poblados,
También nosotros tenemos esos riesgos extensivos, que son esos que suceden continuamente, tienen pocas pérdidas, pero continuas, que al final cuando hacemos una suma a lo largo de un año, a lo largo de una década, pueden tener daños y pérdidas de vida aún mayores que los riesgos intensivos. Un ejemplo clásico que les estoy mostrando aquí son los accidentes de tránsito. Nosotros podemos ver que en nuestros países esas tasas de mortalidad por accidentes de tránsito se encuentran subiendo y subiendo casi siempre. Es increíble cómo esto ha aumentado en los últimos años. La OPS se ha dedicado a hacer un monitoreo, observaciones para este tipo de accidentes y ellos publicaron en el 2016 un informe que se llama Seguridad Vial en la región de las Américas y ahí muestra que existe una tasa de mortalidad en las regiones de las Américas que es del 15.9% por cada 100.000 habitantes. Perdón, la tasa de mortalidad es de 15.9%, sí. Y tenemos que Guatemala tiene el 19 y Honduras 17.4, o sea que se encuentran arriba de la media. Así que es otro tema que nosotros podemos considerar en esto de la gestión de riesgos. Y nosotros tenemos acá lo que es el riesgo residual. El riesgo residual es un poco difícil de comprender porque es algo que nosotros no lo tenemos latente, pero muchas veces no claro. El riesgo es el que todavía no se ha gestionado, aun cuando existen las medidas eficaces para la reducción de riesgos de desastres y para los cuales se deben mantener las capacidades de respuesta, de emergencia y recuperación. Este tipo de riesgo necesita estar desarrollando continuamente las capacidades de prevención, de respuesta, de reconstrucción. Y tiene que ir esto ligado con las medidas socioeconómicas, por ejemplo, tienen que pensar en la protección social o en mecanismos de transferencia del riesgo porque son aquellos riesgos latentes. Entonces, aquí un ejemplo de esto es el huracán Katrina que pasó en New Orleans en el 2005. ¿Qué pasó acá? Ellos tenían acá un riesgo residual, es decir, la ciudad se encuentra en un lugar debajo del nivel del mar, donde ellos habían creado ya la infraestructura con diques en esta zona para poder sostener el agua que venía. Pero, ¿qué pasó? Aconteció que el huracán Katrina superó la expectativa, el diseño ingenieril de esta obra de infraestructura y creó una ruptura que creó una inundación y una catástrofe, un desastre en esa zona. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas veces nosotros tenemos una situación que es latente. Esto puede haber sucedido quizás por la falla técnica nada más, o por un aumento muy leve del nivel del agua de esta zona, pero pasó con un huracán. Entonces pueden haber, una vez que exista una situación tan clara como esta, que la ciudad se encuentre debajo del nivel del agua y que de alguna forma exista algunas estrategias para mitigar o para proteger toda esta zona, siempre nosotros nos vemos en la necesidad de estar continuamente monitoreando, continuamente creando capacidades por si algo sucede. Entonces, eso es el riesgo residual. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos de riesgos, de desastres, siempre vamos a hablar sobre lo que es la gestión de riesgos, que es un proceso social complejo que conduce al planeamiento y a la aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de los fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones integradas de la reducción de riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación, para y atención de emergencia y recuperación post-impacto. Entonces, la gestión de riesgo es la práctica, la creación de procesos que tienen una secuencia lógica que permiten lo que es la prevención, la mitigación y la atención y también la recuperación e incluso la rehabilitación durante o post desastre o una vez que haya sucedido el impacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, siempre estamos hablando de ese proceso, de todo lo que conlleva la parte administrativa, la parte sociopolítica, la creación de políticas, la creación de leyes, todo se encuentra dentro de esa sombría de la gestión de riesgo. Pero ahí nosotros podemos encontrar dos actividades que son sumamente importantes y también muy claras, es muy oportuno aclarar.
Siempre la gestión de riesgo tiene medidas compensatorias dirigidas a cambiar o disminuir el riesgo existente. Son medidas de prevención, mitigación y preparación que se adoptan con anterioridad de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que se presente un fenómeno peligroso o para que no generen daño o para disminuir los efectos de la población, los bienes y servicios y el ambiente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de prevenir, aquí la imagen lo ve, es que nosotros estamos llevando la probabilidad de que acontezca algo, o sea, el riesgo, a cero. Estamos evadiendo completamente que ese fenómeno nos vaya a causar un daño. Aquí, de una forma muy esquemática, estamos viendo como, por ejemplo, la reubicación de un poblado cuando lo podemos ubicar en un lugar donde sus riesgos serán mucho menores o cero. Estamos hablando de algo que tal vez unas viviendas que estaban siendo inundadas y las pasamos a un área más alta, su probabilidad para ser inundada de nuevo va a ser cero. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es anular completamente el peligro, el riesgo de que eso acontezca. Pero cuando nosotros estamos hablando de mitigar, nosotros aún no hemos llegado tecnológicamente e incluso socialmente a tener la capacidad de poder detener los fenómenos naturales. Eso es imposible. Entonces siempre nosotros tenemos todas esas acciones que reducen el impacto. No lo podemos anular completamente como en la prevención, pero sí lo podemos disminuir, que sería en este ejemplo un muro de contención va a reducir el efecto que pueda tener esta ladera sobre las partes más bajas. Entonces, cuando nosotros hablamos de mitigar, son aquellas acciones físicas e incluso no físicas que tienen la capacidad de reducir el impacto de ese fenómeno, y cuando hablamos de prevención estamos anulando completamente. Entonces, todo esto nos lleva al concepto de resiliencia. Según las Naciones Unidas, la resiliencia es la capacidad de un sistema, de una comunidad o sociedad expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Entonces vamos a ponerle un poquito de atención a lo que es el concepto de resiliencia, que es uno de la parte más importante de este curso. El concepto de resiliencia tiene su origen en el campo de la psicología. Desde muchas décadas atrás, esto se ha venido estudiando y fue como más o menos en los años 80 que este concepto ha venido siendo aceptado en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, y ahora nosotros lo hemos adaptado dentro de la gestión de riesgo. Así nosotros vemos que la resiliencia primero comenzó como el estudio de la habilidad para afrontar exitosamente el estrés y los eventos adversos en la vida de los niños. Cómo estos niños de alguna forma podían superar todas esas condiciones de riesgo, de maltrato o de diferentes situaciones que ellos vivieron en su infancia, de manera que cuando fueran adultos o mayores, ellos podían tener una vida un poco más tranquila. Entonces, todos esos estudios vinieron estudiando cuál es esa capacidad. Entonces, dentro de la ciencia o del área técnica, ahí ustedes pueden ver una pelotita rebotando, se define como algo que tiene una forma, que tiene unas características y que sufre un impacto, pero de la misma forma que sufre el impacto, posteriormente vuelve a su estado normal o un estado aún mejor. Entonces, eso es lo que se pretende con la resiliencia, con el concepto de resiliencia. Es crear capacidades del sistema, de la comunidad, de la sociedad para poder absorber esos impactos y poder dar frente de una manera efectiva y eficaz para la conservación de todo aquello que nosotros valoramos. Entonces, la resiliencia también se refiere a la capacidad del sistema social, de las instituciones para hacer frente a las adversidades y reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones y su estructura y su identidad. Aquí hay una cosa muy importante, que la resiliencia también va asociada con la evaluación. Nosotros podemos tener un sistema, una comunidad, podemos tener todo, haciendo todas esas actividades, buscando cómo mitigar, cómo prevenir, como todo. Pero si nosotros no estamos conscientes de nuestros errores y nuestros aciertos, ese proceso de aprendizaje, incluso de creación de resiliencia, puede verse obstaculizado. Entonces ahí les doy como una clave que podría ser muy importante para alcanzar esos niveles. También identifica la manera en que los grupos humanos responden a las adversidades que como colectivo les afectan al mismo tiempo y de manera semejante,
los terremotos, las inundaciones, las sequías, los atentados, la represión política y otras, al tiempo que demuestran cómo se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Entonces, esto es la resiliencia, una utopía que podemos nosotros trabajar en función de eso. Es cómo identificar las capacidades e irlas reforzando de manera que con nuestros propios recursos podemos hacer frente a todos esos problemas que nos ocasionan los fenómenos naturales. Entonces, revisando los estudios sobre resiliencia en psicología, estuve viendo que los primeros estudios se centraron en las cualidades del niño resiliente, ese niño que de niño sufrió mucho y que más adelante tiene la capacidad de superar todos esos problemas. Incluso hay personas que han vivido situaciones de trauma, que después toman toda esa mala, esa negatividad y lo convierten en algo positivo. Y ahí ustedes pueden ver personas que trabajan en psicología o personas que hablan de sus experiencias de una forma que uno piensa, wow, ¿cómo vivió eso? Y ahora habla de una forma tan tranquila. Entonces ahí nosotros podemos ver esas características. Entonces, dentro de estos primeros estudios que se dieron en la psicología, ya como en los años 80, 90, se encontraron que hay grupos de factores, de 3 factores que tienen una influencia en el desarrollo de la resiliencia. Estamos hablando siempre en la psicología, en el análisis de los niños. Primero, en los atributos propios del niño o del individuo, los aspectos de su familia y las características de su amplio ambiente social. Es decir, si el niño goza de todo esto de forma positiva, puede crear su desarrollo de resiliencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tomar esos 3 grupos de factores y analizarlos dentro de nuestra práctica y para eso es el objetivo de este curso. 1. Los atributos propios del individuo, como yo, como profesional, como trabajador, como parte del sistema para la reducción de desastres, puedo mejorar mis capacidades para resistir y para poder colaborar dentro de esta área. Segundo, los aspectos de su familia podemos proyectarlos como los aspectos de equipo de trabajo, de instituciones, a nivel institucional, cómo mi equipo de trabajo puede ser más eficiente, cómo nosotros podemos trabajar mejor con nuestros propios recursos y poder seguir avanzando en estas temáticas y poder tener resultados más positivos dentro de todo esto. Y también las características del amplio ambiente social. La gestión de riesgo está conformada por actores dispuestos a nivel vertical, jerárquico y a nivel horizontal, que son todas aquellas personas que trabajan hombro a hombro con nosotros, y estamos hablando que se conforman de individuos, de grupos de trabajo, de instituciones públicas, de instituciones privadas. Entonces, cuando nosotros empezamos a fortalecer esas articulaciones, a crear mejores ambientes y a poder estar conscientes de eh, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para poder enfrentar todo esto, es también crear resiliencia. Entonces, es muy interesante ver que la resiliencia puede comenzar desde la creación de capacidad de manera general y también la apropiación de ese conocimiento a nivel personal y cómo este es proyectado a nivel de equipo, a nivel institucional y a las diferentes escalas de trabajo. Entonces, me gustaría cerrar la presentación con un resumen de lo que nosotros hemos visto ahorita. Primero vimos el concepto de desastre, hablamos sobre riesgo, los componentes de riesgo, las amenazas y sus tipos, la vulnerabilidad y sus tipos, los tipos de riesgo, la gestión de riesgo y la reducción de desastre y la resiliencia. Entonces, ahorita hemos abordado esos temas y quisiera que nosotros pensáramos en la primera asignación de la semana. Les estoy compartiendo en este correo la lectura del artículo titulado La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo, una crítica y una revisión necesaria para la gestión. El autor es Omar Darío Cardona, él es colombiano. Colombia ha sido uno de los países que ha trabajado desde mucho antes en estos temas, quien tiene mucha experiencia y que ha creado un hito en el paradigma de la gestión de riesgo. Así que les recomiendo hacer esa lectura, pero la lectura que ustedes van a efectuar es, porque estamos hablando de un documento que fue publicado en el 2003. Ahora nosotros ya estamos en el 2019, estamos hablando de 14 años. Entonces, ay, perdón, estoy muy mal en las matemáticas. Estamos hablando
de 16 años, perdón. Entonces, nosotros ahí vamos a ver cómo se empieza a crear el paradigma de la gestión de riesgo, el paradigma de la temática, de los conceptos, y empezar a pensar un poco cómo nosotros lo vemos hasta ahorita. Entonces, ese es el llamado que yo hago con esta pequeña lectura. No son más de 17 páginas que van a leer con letra grande, así que no es mucho. Y ustedes después van a encontrar un formulario en este enlace, que también va en el correo electrónico, donde ustedes van a responder solamente 3 preguntas que son respondidas de manera analítica y con sus propias palabras. Por favor, evitemos pegar y copiar porque no estamos haciendo mucho. Necesitamos procesar, pensar y colocar. Nunca una pregunta es tonta, nunca una opinión es tonta, todo es válido. Entonces vamos a ir con ese pensamiento a poner lo que nosotros pensamos, lo que entendemos y lo que nos gustaría seguir explorando. Entonces, el enlace está en el correo que estamos enviando con esta presentación y les recuerdo que nosotros tenemos la primera reunión en línea por Skype a las 10 de la mañana, el 1 de febrero, donde se hará la inauguración y posteriormente vamos a platicar un poco sobre esta presentación y sobre la tarea y las preguntas, comentarios y también nos vamos a conocer las caras si la tecnología nos permite y vamos a empezar a conversar desde ya a partir del 1 de febrero por Skype. Muchas gracias y nos vemos pronto el 1 de febrero.